regresamos nuevamente a este panel y qué importante es el poder comentar con alguien que domine el tema, porque de verdad yo creo que si, como lo comentaban hace un momento, si es que él, una vez que viaje al extranjero y pueda estar con nosotros, pudiera estar aquí, creo que nos va a dar más luz de la que hoy nos está dando. Pero no quitemos más tiempo y vamos a continuar. Héctor, por favor. Sí, como no, aquí retomando el señor Enrique González, tomando el rubro del tema a tratar en esta noche, es el control de la constitucionalidad en la ciencia jurídica comparada. Comparada con otros sí, claro, órdenes jurídicos, de sistemas jurídicos propios o ajenos de otros territorios. Estos sistemas jurídicos. Sí, y además ver, pues, si tengo entendido por ahí una etapa por ahí que es el control de la constitucionalidad por órgano jurisdiccional o por órgano político. ¿Qué nos puedes vislumbrar sobre eso? Bueno, llamo comparación jurídica en oposición a, comúnmente, que escuchamos, el derecho comparado, ¿no? Derecho comparado. Pero este término lo advirtieron sobre todo autores alemanes, que podría ser un poco confuso, porque al hablar de derecho comparado puedes hablar que es una parte, una dogmática de la ciencia jurídica, como decir derecho penal, derecho fiscal, es decir, como ese conjunto de normas, ¿no? Conjunto de normas jurídicas que regulan y tal. Entonces, precisamente para evitar esos problemas de decir derecho comparado y ponerlo como un conjunto de prescripciones normativas, entonces, ¿qué se hace? Una comparación jurídica, ciencia jurídica comparada. Porque eso precisamente lo que se hace, se comparan instituciones, figuras jurídicas de un país a otro. ¿Para qué se comparan precisamente todas estas figuras de cada país? Pues para llegar a una verdad universal, ¿no? Que sí. Precisamente que todos los aspectos de cada territorio, nada más en nuestro país, por decir, un ejemplo, podemos pensar que todos los países tienen una constitución escrita, sin embargo existe la excepción en Inglaterra, ¿no? Que no tiene una constitución escrita, y precisamente precisamente para qué sirve esta comparación jurídica, pues para llegar a esta verdad universal, ¿no? Y eso es un aspecto importante. Luego, existe el control de la constitucional por órgano político y por órgano jurisdiccional. Y podría pensarse que en nuestro país solamente ha existido el control de la constitucional por órgano jurisdiccional. Sin embargo, pasó algo muy importante en 1836, es lo que se llamaba el Supremo Poder Conservador. Este Supremo Poder Conservador estaba el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y por encima de ellos este Supremo Poder Conservador, que de entrada ya los miembros eran elegidos de quienes las personas que estaban en el poder, exactamente, no era así como que un órgano muy imparcial, ¿no? Pero aquí lo que quiero resaltar es que precisamente se creó un órgano político de control de la constitucional por encima de los tres poderes. Es un órgano político muy interesante, porque aquí no conoce un órgano jurisdiccional, sino que un órgano político. No son precisamente conocedores del derecho, no son precisamente juristas los que van a conocer el control de la constitucional, sino van a ser políticos, como su nombre lo dice, órgano político. Situación que pasa también en Francia. El Consejo Constitucional francés es precisamente el que conoce de la constitucional de los actos de los poderes públicos en Francia. Nada más que aquí sí hay miembros de derecho, y de hecho los miembros de derecho son los expresidentes franceses. Y de hecho precisamente son nombrados conforme a los demás poderes públicos. Entonces aquí vamos a ver una importante dicotomía entre órgano jurisdiccional y órgano político. Yo creo, partiendo también de las ideas de Hans Kelsen, que el mejor órgano para controlar la constitucionalidad es un órgano jurisdiccional, siempre y cuando sea un órgano imparcial, ¿no? Que precisamente que en su designación actúen todos los poderes públicos, porque ya de entrada, aunque sea un conocedor en el derecho, un estudioso del derecho, pero que existió ya precisamente un poco de político, pues ya creas un órgano que imparcial, que va a ser servicial a los intereses de los poderes de quien lo designa, de los, ¿no? Colores que representa. Exactamente, ¿no? Esa es precisamente la importancia de lo que pasa, lo que le comento otra vez en Europa, de un órgano, un tribunal constitucional por encima de los tres poderes, y que es elegido imparcialmente por los tres poderes públicos, y para dotar precisamente de que dice imparcialidad. Y no solamente son conocedores del derecho, sino muchas veces también te piden que tengan un doctorado en ciencia política. Se van a tener precisamente esa tanto de ciencia política como jurisdiccional. Entonces va a ser un ámbito tan amplio que no solamente vas a conocer de materia jurisdiccional, sino también esa lucha por el poder, ¿no? Ese ámbito político
que al final del día es precisamente la Constitución, ¿no? Es Constitución política de Estados Unidos mexicanos, no Constitución jurídica. Entonces, ¿cómo emana de poder, un poder constituyente, un poder político, un poder de fuerza, de facto, un poder como pasó en la Revolución Mexicana del 17, que no estaba con facultades, sino que entró al poder por medio de la fuerza, por medio de la coerción? Esa es precisamente la importancia. Y retomando nuevamente este punto, se nos está hablando de estos parámetros en cuanto al político y jurisdiccional, hablando y retomando en nuestro país la ineficacia de los medios, ¿qué nos podrías decir? Pues el amparo. El amparo es un medio de control de la constitucionalidad aceptado universalmente, que es muy eficiente para actos particulares, para actos de aplicación, para actos de molestia y actos de privación. Sin embargo, para normas generales, su ineficiencia es pero clara. ¿Qué pasó con el YETU? Un amparo para, ¿cuántos eran? 45,000 amparos. ¿Cuándo iba a resolver la Corte? 45,000 amparos. Entonces, de entrada estamos viendo de los sujetos, ¿no? Aquí ya deberán de existir, como pasa en otros países, que las acciones colectivas. ¿Qué son esas acciones colectivas? Que se junta un grupo de personas para, en vez de hacer esos 45,000 amparos, un solo amparo, donde se representan a los 45,000 y al efecto puedan precisamente combatir una ley que consideran que es anticonstitucional, como pasó con el YETU, ¿no? Cosa que le están diciendo a la Corte que sí es constitucional. Ahora, después, los efectos. ¿Qué pasa con los efectos del amparo? Son particulares, ¿no? La famosa como principio de relatividad de sentencia, ¿no? Son particulares. Sí. ¿Qué pasa con el amparo? ¿Qué pasa cuando un impuesto, vamos a ponerlo en materia tributaria, que es un impuesto, no obstante que, digamos, por decir una cantidad, 10,000 amparos han declarado tribunales colegiados, juzgados de estilo, que es anticonstitucional el impuesto, se sigue cobrando el impuesto? Entonces, ¿dónde está esa justicia impositiva, no? O sea, van a seguir contribuyendo. ¿Quiénes? Pues los que no tienen para pagar un abogado y poder acceder al poder judicial, a esa justicia jurisdiccional. Entonces, precisamente, son de los principales problemas del amparo, ¿no? Tanto los sujetos como sus efectos, lo que reitero, en normas generales, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en actos de aplicación, en actos de molestia, en actos de privación sí tiene sus buenos detalles, exactamente, el amparo. Sin embargo, precisamente en normas generales tiene sus bemoles, sus contradicciones y sus ineficacias, precisamente. Esa es una de las ineficacias de este medio, porque lo que decíamos hace un momento, la cuestión del amparo que nosotros pues normalmente conocemos, sabemos que incluso el acceder a él pues no cualquier persona lo puede hacer, y incluso los efectos que va a tener amparo, como lo mencionas, precisamente no es tan común la situación. El otro rubro que tú nos manejabas, cuando la Corte se pronuncia y los efectos son particulares o generales, definitivamente es la importancia que tiene el poder hablar y tener, como lo has manifestado, la cuestión de este tema del control de la constitucional en la ciencia jurídica comparada. Uh-huh. Luego, entonces, ¿qué necesitamos nosotros precisamente para que pueda nuestro sistema empezar a tener un poco de cambio al respecto? ¿Qué tendremos que tomar en consideración? Yo creo que cambiar desde los sujetos, los efectos de los medios, eso sobre todo lo principal, cambiar los efectos y los sujetos de los medios de control de la constitucional. No puede, como repito, sobre todo aquí la discusión puede ser en otras materias, no se llámese civil, penal, ¿no? De sí. ¿Qué va a pasar si te creas una ley con efectos generales? Puedes crear un vacío legislativo, ¿no? Un vacío legislativo, entonces aquí va a resultar peor. Pero en materia fiscal aquí sí está claro, ¿cómo vas a seguir cobrando un impuesto, no obstante que 10,000, 5,000 amparos ya lo declaraste anticonstitucional? Entonces, precisamente, van a tener acceso a la justicia solamente las personas con recursos económicos. Entonces, ¿cuál es la justicia fiscal, la justicia precisamente impositiva? Yo creo que sean principalmente los efectos, los sujetos facultados y precisamente crear acciones colectivas, ¿no? Como pasa en Brasil, los sindicatos tienen facultad para poder promover una especie de amparo. Las barras de abogados tenían, o incluso actores como profesor Cobian señalan las universidades públicas que tuvieran al efecto esa facultad de acudir precisamente al control de la constitucionalidad. Entonces yo creo que empezando desde los sujetos y los efectos, y lo que comentaba en la acción de inconstitucionalidad, que entonces por unanimidad una ley sí es anticonstitucional, si no ocurren 8, pero si no 7, pero estamos viendo que existe una mayoría, no se declara anticonstitucional. Podríamos decir que en ese tipo de